Programa nos estábamos comentando lo que supongo que está comentando todo el mundo, el impacto de las imágenes que estaban llegando de Kabul directamente, ¿no? De esos aviones repletos de gente, el desastre en Haití, que pareciera ser un lugar así como encaprichadamente abandonado de la mano de Dios, en fin. Pero vamos a hablar sobre nuestra latitud, sobre nuestros asuntos, obviamente siempre comparativamente tenemos tanto que agradecer, ¿no? Pero no dejamos de tener nuestros conflictos. Para cada persona su universo es su mundo, ¿no? Bueno, en eso estamos hoy. Y vamos a estar conversando sobre educación, dos aspectos clave. Uno que le hace totalmente a lo que es la educación en sí misma, la estructura, y es este proyecto de cambiar mucho el tema del bachillerato, que ha tenido ya sus resistencias, o más que resistencias, sus preguntas y cuestionamientos por parte de algunos actores protagonistas de lo que es la educación en nuestro país, pero que suena por lo menos prometedor a cambio, ¿no? Que por fin vamos a estar cambiando algo. Vamos a ver. Antes, en el área educativa, ustedes saben que hay presentado por la Federación Uruguaya de Magisterio el reclamo por mayor presupuesto, que parte ahora de lo que fue la rendición de cuentas, y hay un paro previsto de 24 horas para este miércoles. Y desde el Codicen que se dice, bueno, a ver, que no falte la guardia gremial para asegurar la alimentación de los niños ese miércoles. En fin, ¿qué opiniones te merece este tema de arranque, Pepe? Bueno, el primero que tú comentabas suena a vientos de cambio y de actualización también, que no es para nada menor el hecho de que la educación esté... Bueno, ante esas imágenes que estábamos viendo, la verdad que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Viste? Me pasó lo mismo, arrancar con este tema que es importantísimo. Nadie dice que no, pero veníamos con imágenes bueno, fuertes. este tema obviamente tiene que ver con una actualización de los tiempos que están corriendo y me parece muy bien, más allá de que obviamente puedan surgir algunos cuestionamientos al respecto. Con respecto al tema de la alimentación, yo estoy totalmente de acuerdo que los comedores tienen que estar abiertos para que los niños puedan comer, o de lo contrario, si no están abiertos por otras circunstancias, porque hoy estamos hablando de un tema de un paro, pero puede haber, no sé, un arroyo cortado, una situación que impida por cuestiones de la naturaleza acceder... Razones de fuerza mayor. Exactamente. Digamos, y ante todo tiene que estar pensado el hecho de darle los alimentos a los niños. Así que poco para decir al respecto. Sí se puede hablar... Ahora, ¿no se mantiene siempre una guardia gremial cuando hacen un paro? Es lo que iba a decir. A ver, generalmente los sindicatos siempre mantienen guardia gremial. Yo recuerdo, por ejemplo, el sindicato médico, es otro caso, ¿no? De que los médicos no pueden abandonar los puestos de trabajo. Y en este caso me parece que, si bien la Federación de Maestros mandó una carta a Robert Silva, yo creo que la contracarta de Robert Silva es justa desde el punto de vista de que los sindicatos siempre han asumido esta responsabilidad. Me parece que hace falta que todos piensen y primero están los niños. Y ni que hablar la alimentación. Bien, ¿por aquí? Bueno, creo que podemos analizar este paro aislado o analizarlo en un contexto, una escalada de conflictos que sin lugar a dudas ya empezó y que se va a profundizar. Y no es un invento mío, lo acaba de decir José Lo López hace muy pocas horas. Está la rendición de cuentas, los consejos de salarios en el sector privado, la ley de urgente consideración, los conflictos en ANCAP. Creo que va a ser unos 5 meses que nos quedan del año, 4 van a ser a partir de septiembre, que van a ser tremendamente conflictivos, que van a ser van a encender la pradera de alguna manera. En términos de José Lo López, utilizó términos más duros que esos todavía para describir la conflictividad. Y yo creo que de la enseñanza se enmarca dentro de ese tándem, PIT-CNT Frente Amplio, que busca, yo no diría desestabilizar, pero que obviamente busca obtener rédito político de toda esta movida sindical. Bien, Pablo. No me sorprende demasiado la movilización. Siempre que se discute la rendición de cuentas, todos los gremios tratan de llevar agua por su molino para tratar de sacarle a otros sectores de la actividad que ya están predeterminados por la rendición de cuentas. Ha pasado siempre, pasa y va a continuar pasando. Sí es bien importante lo que se ha discutido y que lo hemos hablado acá en este programa también, el tema de la alimentación de los niños. Creo que, si mal recuerdo, son unos 175.000 niños que reciben la alimentación. Ha sucedido en otros paros generales que se han quedado
aproximadamente unos 18.000 niños sin alimentación. Sucedió hace poco ahora, esperemos que esta vez no suceda. Está esa discusión de por qué hay que poner guardia gremial o no. Está la discusión de los tickets que podría dar la administración o no, pero también hay que ver cuántos son los que acatan el paro y cuántos no acatan, si hay escuelas que van a abrir, escuelas que no. Para la administración eso es imposible prever y aparte iría en contra también de lo que es determinar un derecho de huelga. En la administración díganme antes quién va a hacer el paro y quién no. Entonces me parece que en estas condiciones debería haber sí o sí una guardia gremial, independientemente de que después se pueda apoyar o no la medida del paro. Las reivindicaciones se pueden compartir o no, pero creo que la alimentación de los niños es fundamental y eso no puede perderse. Hay que saber que la propia ANEP también está reclamando en la rendición de cuentas más de 31 millones de pesos. O sea, que la rendición de cuentas realmente ha quedado corta en la asignación de recursos. O sea, no es que solamente los sindicatos reclaman más cargos, sino que la propia ANEP ve disminuidos sus ingresos con esta rendición. Siempre, independientemente de eso, por supuesto que, a ver, todas las actividades piden siempre más dinero. No, digo eso que no es un disparate lo que se... No, pero no es, yo nunca dije que es un disparate, lo que simplemente estoy diciendo que una rendición de cuenta siempre en los diferentes gremios que el más pelea de pronto tiene más rédito y eso es normal. Puede haber un motivo para que hagan paro, podría eventualmente haber un motivo para... Ahora, si no hubiera un motivo, lo inventarían el motivo. Habría un motivo igual para que hagan paro, como hicieron un paro los funcionarios del Supergas por las dudas. Va a haber paros, sáquenselo con peine fino, y eso tiene que ver con la política, no tiene que ver con reivindicaciones puntuales. Por lo menos es lo que yo creo. Bien. Debatible, pero es un punto de vista. Ahora, mientras ustedes comentaban, teníamos a nuestro invitado escuchando. No sé qué tanto puede recoger de lo que se ha dicho por aquí, volver al eje del tema y, por supuesto, dar su opinión. Le damos la bienvenida al presidente del CODICEN, Robert Silva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a este ámbito. Bien, separemos los tantos. Obviamente hay dos temas fundamentales para conversar. Uno tiene que ver con bachillerato y los planes. Lo dejamos para dentro de un ratito, así linkamos el diente a esto y ya lo dejamos de lado. ¿Qué pasó? ¿No hay guardias gremiales cuando hacen paro los sindicatos? No. ¿No? No hay. En la última instancia, ¿cuántos niños quedaron o comedores quedaron cerrados? Nosotros tenemos una situación distinta según el departamento de que se trate. En general, estamos en el último dato que tengo de la última movilización nacional, estamos en un 48-50% más o menos de adhesión, pero hay departamentos que es más. Montevideo pasa a la mitad, Canelones, Montevideo y Canelones tienen una mayor, digamos, paralización, y en el interior hay departamentos que prácticamente el 90% o más no adhiere. Pero es así. O sea que el problema estaría más centrado en lo que es acá, en el área metropolitana, diríamos, ¿no? En el área metropolitana, en donde nosotros hemos detectado este tema. Nosotros, ustedes recuerdan que lo pusimos este año, creo, con más ahínco, en la opinión pública. Sí. Porque con razón muchas veces se reclamó en situación de pandemia de que los tickets no llegaban a tiempo o de que la situación estaba, y nosotros lo entendíamos. Se suspendió un día las clases, para el otro ya no había, y obviamente ese día no teníamos las transferencias al otro día. Las tratamos y las tuvimos a las 48 horas. Sí. Tuvimos y tendremos problemas con la alimentación escolar para pero hay un aspecto concreto, que ahora, siempre hay opiniones encontradas. Al final, por eso le pregunto a usted, que creo que sí, es la referencia máxima. Momento, ¿se hace o no guardia gremial cuando los sindicatos hacen paro? En ese momento, cuando nosotros propusimos... Vos decís que sí. Claro, digo, por ejemplo, yo la experiencia que tengo del sindicato médico hace guardia gremial. Y por eso... No, él está hablando del sindicato de los maestros, claro, ¿no? Bueno, hablando de un sindicato en particular. Sí, pero yo te preguntaba en mi época se hacían guardias gremiales, sí. Yo soy, hace muchísimos años, obviamente que no ejerzo, pero soy maestra, o sea, en mi época se hacían guardias gremiales. No, a ver, hay situaciones, mi madre maestra en Tacuarembó, más de una vez en una circunstancia de este tipo se turnaban con las compañeras para ir a atender los comedores. Exacto. Porque todos sabemos que nosotros tenemos auxiliares de servicio, pero también tenemos la función que también educativa se desarrolla en el ámbito de los comedores escolares que tienen más de 100 años. Pero yo lo dije a principio de este año. Digo, nos preocupan que no lleguen los tickets, nos preocupan que haya... Bueno, también preocupémonos los días de paro. Y ahí algunos salieron y dijeron, no es cierto, hay guardias, se atienden. Y yo les tuve que decir, miren señora, entonces pedí al programa de alimentación escolar que hiciera un relevamiento.
En el último paro, 150 comedores más o menos no abrieron. Del servicio terciarizado, unos 10.000 niños no asistieron, no tuvieron la alimentación, entre otros. Es decir, es posible que el que defiende la existencia de guardias gremiales tal vez lo hace desde su propia experiencia, en su núcleo, en su comunidad, pero no está informado de lo que pasa. Debería ser gremial, tomado por el sindicato. Claro, es un tema de responsabilidad sindical. Exacto. Porque a mí me parece que acá para defender la comida de los niños estamos todos del mismo lado, ¿no? Nosotros somos defensores de la comida de los niños, a pesar de los sendos relatos que muchos actores han querido instaurar en la opinión pública. Y yo quiero decir, miren, estuvimos a la altura de la circunstancia, no exentos de problemas, pero a la altura de la circunstancia. 2020 y 2021 fueron años récords. Nunca antes en la historia del Uruguay tantos días se había atendido la alimentación por parte de las escuelas públicas. Y esto nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos, porque acá lo que tenemos que dejar son las banderías políticas, los intereses mezquinos, que están muchas veces por fuera de la educación. En ese sentido, disfrazados de interés por educación. No, sin duda. A ver, yo, y con esto no quiero decir, y a mí me gusta siempre dejarlo bien clarito, no quiere decir que si yo discrepo con alguien diga, tenés un interés mezquino. No, no es así. Yo puedo discrepar con alguien que legítimamente defiende su posición. Bueno, y ahí me pasa lo mismo. Me permite la siguiente pregunta. Porque desde las gremiales lo que se entiende es que no se generó el ámbito para discutir, ¿no? Pensando, por ejemplo, ya en lo que viene ahora, ¿no? Los cambios para el 2023 en lo que tiene que ver con quinto y sexto. En el otro tema. Sí. A ver, nosotros... el tema del cambio en la educación es una cosa que nos compromete a todos con las distintas visiones que tengamos. Yo digo, esto es un tema en la sociedad en su conjunto. A mí lo que me gusta es preguntarle a la gente, a ver, ¿la educación que tenemos está acorde a las necesidades que el país tiene? ¿Está acorde a las necesidades de una sociedad que está en permanente cambio o no? O vemos que muchos de nuestros niveles educativos, nuestra formación profesional, una cantidad de cuestiones han quedado anquilosadas en el tiempo. Y hay determinados actores, y hay que decirlo, que defienden el statu quo. Y que cualquier atisbo, cualquier cosa que se ponga a discutir sobre la mesa, enseguida, no, van a violar ¿Se refiere entonces a los gremios? Van a vulnerar derechos, le copian a Chile, el neoliberalismo aterrizan en la educación, van a perjudicar a los más pobres. ¿Saben qué? Con la educación que tenemos hoy estamos perjudicando a los más pobres, a los que menos tienen. Entonces lo que tenemos que hacer es generar instancias de cambio. Y con esto redondeo. No es cierto que no haya participación. ¿Saben por qué? Porque quienes dicen eso, desde legisladores hasta otras personas, no se han tomado el trabajo de leer el documento que es público de hace varias semanas de todo el proceso que vamos a desarrollar de transformación curricular, en donde ponemos todos los actores con los cuales vamos a discutir, a generar instancias de intercambio, sociedad en su conjunto, familia. O sea, que no es un batacazo que viene de arriba y que va a tener que ser acatado sí o sí. Lo que sí quisimos generar con este tipo de cuestiones, poner el tema sobre la mesa. Es poner el tema sobre la mesa y que salga uno a decir, yo no estoy de acuerdo, es una locura. Sí, yo estoy de acuerdo, no hay que hacer esto, hay que hacer... Esto es lo que tiene que discutir la sociedad. Bien. Saliendo de la pandemia, tenemos que poner el foco en la nueva educación. Perfecto. No sé si quieren ya entrar al tema del bachillerato o quieren redondear el tema de alimentación de niños. Antes quisiera hacer una pregunta. ¿Estarían dispuestos a decretar la esencialidad si fuera necesario? No es un tema que nos compete a nosotros. El país ya ha transitado por ese camino, pero creo que generando muchísimas dificultades y creo que hay que aprender de los errores que han cometido. Vázquez decretó esa lo echó para atrás. Echó para atrás. De los errores que no la decretó. Yo creo torcieron el brazo. Lo que no está bueno, y lo digo francamente, con mucho respeto, es polarizar posiciones. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar aquellas cosas que nos acercan o que nos unen en el mejor de los casos. Está bien, pero llegado el caso de que las posiciones no se acercaran, ¿es un instrumento que utilizarían la esencialidad o no? No está en la competencia de la ANEP. ¿Usted lo recomendaría como presidente del Hay gente que busca eso. ¿Usted lo recomendaría como presidente del Códice? No, yo no recomendaría la esencialidad de la educación porque creo que generaría una situación de mayor división y que saben que beneficiaría a los mínimos, pero que existen, actores que su fin en la pancarta muchas veces o en el discurso es la educación, pero en realidad es otro. Perfecto. Entonces,
Yo lo que creo es que nosotros tenemos que llegar a puntos de encuentro, apelar a la responsabilidad de los distintos actores. Yo tengo responsabilidad de gobierno mientras me toque estar acá, otros tienen responsabilidad de aglutinar y ser sindicato, otros tienen responsabilidad de ser colectivos profesionales. Cada uno en el lugar que le toca hace lo que tiene que hacer. Yo creo que preservando la natural independencia que tiene el CODICEN y hablando del tema de la alimentación, me parece que es un tema que trasciende aún más y debería ser un tema de Estado. En general, la alimentación para los niños en el... Sin duda. A ver, la alimentación es una situación de emergencia, no hay duda. Cuando yo vengo, miren, en este momento vengo de Casaballe. Vengo de visitar escuelas y centros educativos en Casaballe. Porque me gusta dialogar, me gusta conocer, me gusta estar con los que están en los lugares donde están peleándola día a día. Y por supuesto, y hablé con la gente de los comedores, y hablé de cómo se brinda el servicio, y hablé de las necesidades y de temas que han estado en la agenda pública, porque esas son las cosas, si uno se queda sentado en el escritorio, porque miren que Casaballe tiene una realidad muy difícil. Hay basurero enfrente al centro educativo, los niños jugando ahí. Y si uno se queda sentado, estaba 25 minutos, ¿no? Sí. Y si uno se queda sentado acá en el escritorio, no ve eso. Y nosotros queremos, desde la educación, intervenir en estos contextos con mayores problemas, a la vez de transformar toda la educación. Nosotros por eso decimos que tenemos planes universales, generales, de intervención para todos los sistemas y demás, cuestiones focalizadas. Y dándole tanta trascendencia a la alimentación escolar, ¿no deberían pensar en algún plan de contingencia frente a la eventual irresponsabilidad sindical? Nosotros pensamos los planes de contingencia y creo que cuando uno incluso conversa, yo le digo, ¿no? En esto, de este lugar que estoy, a uno le lleva a hablar mucho con vecinos, con gente que tiene responsabilidades similares, y creo que nosotros hemos hecho las cosas bien. Lo tengo que decir. Y no es Robert Silva, lo han hecho los miles de maestras, funcionarios, auxiliares, que dejan el alma trabajando como lo hacen, como vi ahora. Más contingencia que la pandemia no debe haber existido. A eso me refería. No, pero Entonces, en el último en paro, un tema de ¿cuántos dijo que habían quedado No, sin pero en alimento? un tema de contingencia, como la pandemia nosotros fue. actuamos con muchísima responsabilidad y profesionalismo. En un tema de contingencia que no lo podemos prever porque está dentro de lo no previsible y no depende de nuestra administración. La pandemia fue un fenómeno global que tuvo un escenario de continuidad, nosotros actuamos. En estos casos, por eso yo apelo a la responsabilidad de quienes toman determinada decisión y que impactan en el servicio. Entonces ahí podemos encontrar solución a ese problema que, reitero, lo pusimos sobre la mesa porque nos parece que es un tema sumamente importante. Yo confío en la sensatez. Digo, de verdad, ¿De quién? apelando del sindicato, de los sindicatos, porque, conozco a Robert Silva y sé su ánimo conciliador, no confrontativo, que me parece que ese es el camino. No es abrir más grietas, sino al revés, unirse en los caminos que puedan sacar la educación, que yo coincido contigo, no está a la altura. Y me parece que apelo a la sensatez del sindicato, a que revea esta situación y en esos lugares donde no haya escuelas cerradas, se pongan guardias gremiales. De verdad, me parece que es un llamado que merece la pena ser tenido en cuenta por el sindicato. Más allá de banderías, como coincido contigo, y de quienes están siempre trabajando por la grieta. Porque hay gente de todos lados trabajando. De todos lados, comparto. Por la grieta, ¿eh? Vamos a decir la verdad. Sí, sí. De un lado y del otro. Comparto. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Cuando regresemos, propongo ir derecho al tema del bachillerato y sus cambios propuestos para el 2023. ¿En qué consisten exactamente? ¿Cuál es el contexto que lleva a proponerse este objetivo? Seguramente la deserción debe ser sin duda uno de ellos. ¿Qué más hay? ¿Y qué tanto se adapta este nuevo plan con el mundo real que estamos viviendo? Pausa y ya venimos.